Bueno, continuamos con la segunda parte de la clase virtual con el grupo B de fisiopatología, enfermedades pulmonares. ¿Estamos todos? No falta nadie, ¿no? Ya bueno, igual si siguen entrando, igual lo voy a admitir. Entonces, ¿me escuchan, no? Sí. 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 Entonces ya está compartida la página, seguimos viendo lo que es la epidemiología de qué, del edema pulmonar, ¿ya? ¿A qué se refiere con epidemiología? Vamos a ver cuál es la más característica de esta patología de edema pulmonar y a qué raza ataca más, o sea, me refiero a varones o a mujeres. Como les dije hace rato, el edema pulmonar puede tener dos características, una de origen cardiogénico y otro de origen no cardiogénico. De origen cardiogénico se refiere a las patologías que se van más a la parte cardiológica, a la parte cardíaca, y al no cardiogénico se refiere a qué, otras patologías como ser neumonía, como ser patologías abdominales, tumorales, etc. Pero donde más ataca, donde se ha visto más probabilidad o más incidencia de pacientes con edema pulmonar, ha sido en pacientes con patología con edema cardiogénico. ¿Ya? Mayormente en Cuba, perdón, no es mayormente, en Cuba se hizo un estudio con 100 pacientes con edema pulmonar. De estos 100 pacientes, 60% eran cardiogénicos. El 40% eran no cardiogénicos. Perfecto, ahí ya tenemos un 100%. ¿A quiénes afectaba más? ¿A los varones o a las mujeres? A los varones, masculino, 60%. A las mujeres, femenino, 40%. Entonces, ¿qué saco de este estudio? Que el edema pulmonar es más frecuencia de causa cardiogénica con índice de letalidad mayor en varones que en mujeres. Sencillo, no se compliquen la vida. ¿Cuál es la fisiopatología de este edema pulmonar? Primero que nada, ¿qué es lo que hay? Hay una rápida transducción de exceso de líquido en los pulmones por aumento de la presión capilar pulmonar, ¿ya?
aumenta la presión, ¿ya? Esto hace que nos cansemos, que el pulmón quiera expandirse, pero no pueda, y se cansa y hay ese exudado. En algunos pacientes es moco, como la bronquitis, pero el edema pulmonar se convierte en líquido. Ocurre en ausencia de cambio en la permeabilidad o integridad del endotelio de capilares pulmonares. ¿Cuál es el endotelio? Este es el alveolo y toda la parte que recubre, ese es el endotelio de los capilares. En cada huequito, ese es el endotelio, ¿ya? Una vez hay este aumento, ¿ya? Aumenta también que la presión capilar pulmonar, aumenta la presión capilar, hay aumento de la presión capilar pulmonar. Uno, aumenta la presión venosa pulmonar. ¿Junto con quién? Con la presión venosa intravascular. ¿A qué se refiere? Aquí, donde está el alveolo y al ladito están los capilares, a esa presión se refiere. La presión de los vasos sanguíneos, porque al hacer el intercambio, tienen que aumentarla. ¿Por qué? Porque el alveolo está totalmente inflamado, está edematizado. La filtración del líquido bajo en proteína o a través del endotelio pulmonar hacia el espacio alveolar, ¿ya? Todo este líquido se filtra. Este líquido que les dije, ¿de dónde provenía? De acá es la filtración del líquido bajo en proteína, ¿ya? O sea, sin albúmina, digamos, a través del endotelio hacia el espacio alveolar. Todo este espacio de acá, de los capilares, quiere ingresar, quiere hacer el intercambio, pero no hay. Así que el endotelio se inflama, sale ese exudado, que es el líquido, haciendo que el alveolo se llene ¿de qué? De líquido, dificultando la expansibilidad. Hace que disminuya la capacidad de difusión. Hay una hipoxia y hay una dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque ese alveolo ya no puede expandirse. A eso me refiero. ¿Qué más sigue siguiendo la fisiopatología? El equilibrio entre el alveolo y el lecho vascular depende ¿de qué? Depende de la permeabilidad o porosidad de la pared capilar. Me refiero a los capilares, que son mis dedos, con el alveolo. A esto. A que puedan transferir uno a otro, ¿qué? El oxígeno. A las presiones hidrostáticas y oncóticas intravascular e intersticial. Que los vasos sanguíneos se puedan abrir los poros para hacer el intercambio mismo. Si no hay ese intercambio, ¿qué es lo que se produce? Hay un aumento de la permeabilidad de la pared, hay un aumento de la presión hidrostática, hay disminución de la presión hidrostática intersticial, hay insuficiencia linfática pulmonar y hay lo que no queremos que pase. Hay un edema pulmonar de mecanismo incierto. O sea que a razón de todo esto, lo que nombré, de toda la fisiopatología que hay en el libro, le van a meter con ganas a ustedes, es lo que se da el edema pulmonar. Otra enfermedad pulmonar restrictiva es la embolia pulmonar. Un ratito haciendo un repaso. Ven ahí los dos pulmones, ¿no ven? Si se fijan, en el pulmón, donde está el vaso sanguíneo y está roto, ven que toda esa parte es roja, ¿no ven? Ya. En una radiografía, cuando sacan una radiografía y ven ambos pulmones, esta parte roja en los pulmones, en una radiografía se ve automáticamente una línea blanca. ¿Por qué blanca? Porque no hay oxígeno. Si hubiera entrado oxígeno se vería negra, una placa normal. Pero en una radiografía esto significa que derrame pulmonar de origen sanguíneo. ¿Qué es la embolia pulmonar? La embolia pulmonar es la obstrucción de la arteria pulmonar o una de sus ramas por materia, ya sea por qué, por trombo, por grasita, por aire. Cuando es por aire se llama embolia gaseosa, ¿ya? O por tumores que compriman la arteria pulmonar haciendo que no haya el intercambio. Se origina en cualquier parte del cuerpo.
mayormente y más frecuente, estas embolias pulmonares, ¿dónde se dan? En los miembros inferiores. Matheus, cadê o mate? ¿Qué? ¿Qué fue? Dígame. Nada, doctor. Ya. Como les digo, mayormente esta embolia se da en los miembros inferiores, ya sea por tronco, por un coágulo de sangre, ya sea por grasa, por el colesterol, por los triglicéridos elevados, por lo que comemos mucha fritura, ¿ya? O por un tumor, como ya dije. Cuando es por trombo, por coágulos de sangre, o cuando es por grasa, por el colesterol elevado, esos coágulos que están en nuestras piernas, en nuestros miembros inferiores, se desprenden y viajan por todos lados. Viajan por el tronco, por las arterias inguinales, pasan por las arterias renales, llegan a la aorta abdominal, entran por la vena cava y van y se estrellan en la arteria pulmonar formando la embolia. Ahora sí, veamos por qué. Epidemiología. ¿Cuál es la epidemiología? O sea, más frecuente en varones, más frecuente en mujeres. ¿Por qué se da? No hay eso, no existe eso. Más de la mitad de las embolias pulmonares no son diagnosticadas. ¿Por qué? Porque aparecen así, en un 2x3. El paciente está echado en la cama, está con un diagnóstico de dengue. Un ejemplo. Ya está en su dengue porque estaba con fiebre, porque estaba destruido, ya deshidratado, perfecto, está con su suero, está perfecto, está en sala, está mirando televisión. Mirando otro, se murió. ¿A causa de qué fue? Si el paciente no tiene problemas cardíacos, el paciente no tiene antecedentes de tumor, no es hipertenso, no es diabético, ¿por qué se murió? Porque era gordito y se le desprendió un trombo. Por eso murió. ¿A causa de qué? ¿Cuál es el diagnóstico de muerte? Una embolia. Esto es la embolia pulmonar. ¿Cuál es la fisiopatología de la embolia pulmonar? La mayoría de las embolias pulmonares provienen de trombos formados, como le dije, ¿dónde? En los miembros inferiores. También se puede dar en qué otros lugares? En el corazón derecho, me refiero al ventrículo, y en las venas de los miembros superiores, ambos brazos, en las pelvis o en las arterias renales. Ahí también se dan las embolias. ¿Por qué se da la embolia? Porque hay una obstrucción del lecho vascular. Hay alteración de la ventilación-perfusión. No hay ese intercambio en los alveolos. Hay liberación de mediadores inflamatorios. ¿Por qué? Porque al momento de haber una obstrucción, está simulando que hay una dificultad de intercambio, o sea que el espacio alveolar o la vía aérea se empieza a inflamar, las paredes se engrosan. Hay una difusión de surfactante. ¿Qué es lo que produce el surfactante? La maduración pulmonar. Aumento de la resistencia vascular pulmonar. Como les dije, va y ataca a la arteria pulmonar. Ahí es donde se produce y se enclava el trombo para una embolia. Cuando hay una obstrucción del 75% del lecho vascular pulmonar, el ventrículo derecho, el corazón derecho, que dijimos acá, que ataca otro sitio también al corazón derecho, el ventrículo derecho debe generar una presión sistólica de 50 milímetros de mercurio. ¿Para qué? Para mantener una perfusión pulmonar. ¿A qué se refiere esto? Y como el trombo viajó desde la pierna, por la arteria renal, por la aorta abdominal, llegó a la vena cava, va y se implantó y obstruyó la arteria pulmonar, se encuentra tapada, no está oxigenando, entonces el ventrículo derecho o el corazón derecho tiene que bombear más. ¿Para qué? Para mandar más oxígeno a esa arteria que se encuentra obstruida. Lamentablemente, el corazón también se cansa. Ese ventrículo derecho no puede mandar mucha sangre y el paciente llega a fallecer. ¿Por qué? Por una obstrucción en la arteria pulmonar debido a una embolia, ya sea embolia gaseosa, embolia grasa o un tumor. Esa es la clase que tenía que culminar el día de hoy, compañeros.
Ya, ahora sí, están todos. Bueno, esta es la clase que quería terminar para lo que era ¿qué? Para lo que era embolia, perdón, fisiopatología pulmonar, enfermedades seleccionadas, las más frecuentes por la que realmente acuden los pacientes a un centro de salud. Lo que les dije al inicio de la clase, vamos, es una manera que yo quisiera estimularlos a que lean el libro. Ya, quiero que realmente aprovechen la materia que yo les estoy dando, a la prueben. ¿Por qué? Porque si yo no les hago enseñar, si no les hago estudiar, si no les doy las pautas, si no les doy los tips para que ustedes realmente den un buen examen y aprueben, pues lamentablemente cuando den su examen y se aplacen, van a decir que o el doctor es muy maldito y realmente hace buenas preguntas, o el doctor es malo y no supo hacer que sus estudiantes estudien. Así que quiero que estudien, por eso les doy. No crean que son los únicos que estudian medicina. Hay miles de estudiantes de medicina. Hay muchos que estudiamos medicina. Y hay muchos que dijimos, doctor, dígame qué pregunta. Dígame qué va a preguntar. Dígame cómo va a preguntar. No. O sea, el paciente tampoco te va a decir que le va a doler. El paciente tampoco va a decir, yo tengo tuberculosis. A eso es lo que me voy. Repasen todo. Lo que les dije de que quiero hacer una simulación o algo es para qué. Es para incentivarlos a estudiar. No lo tomen a mal. No lo tomen porque, ay, miércoles, el doctor no va a hacer estudiar. Pues agradezcanle a ese doctor que los va a hacer estudiar. No quieren hacerlo, tampoco les puedo obligar. Yo vengo a sus clases y les doy las pautas. Ya dependerá de ustedes. Si por mí fuera, me sentaría a estudiar con ustedes, porque me gusta esto. Como les dije, soy una persona muy curiosa, me gusta meterme por aquí y por allá. Así que depende de ustedes. ¿Ok? Doctor, ¿y para cuándo daríamos una clase? Cuídense. La próxima clase que tengamos, vayan avisándome. Doctor, queremos hacer, nosotros tenemos clase el martes. Ya. Martes. El martes vamos a pasar el tema que nos sigue y me dicen, doctor, el viernes queremos hacer una simulación del primer tema, de lo que era sepsis e inflamación, digamos. La próxima semana queremos hacer otro tema, ¿de qué? De trastornos de la sangre. Así, para que poco a poco vayamos haciendo pruebas y, no sé, que cuando les llegue el examen no los pille mal parados. ¿Ok? Una pregunta, doctor, Claro. o una sugerencia es, como hay hartos temas que avanzamos, ¿no? Entonces, no sé si usted podría hacer todos los simulacros en un archivo de esos temas que ya fueron avanzados, porque si no vamos a tardar a dar todos los temas, porque vamos Ya. a seguir avanzando. Hagamos una cosa. Este fin de semana, voy a hacer unas preguntas, digamos, concepto de fisiopatología, concepto de edema pulmonar, concepto de trastorno de coagulación. ¿Cuál es la fisiopatología de una sepsis? Así, voy a hacer un banco de preguntas. Y esas preguntas van a salir ¿de dónde? De acá. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, doctor. Sí. Las preguntas que yo le haga vienen y las buscan acá. ¿Perfecto? Ya. Que tengan buen día, chicos. Que tengan buen fin de semana. Cuídense, lávense las manos. Otra pregunta. Gracias, doctor. Dígame. Es que teníamos una clase pendiente de la primera semana de paro, ¿no ves? Sí. Y la del feriado de la semana pasada. La próxima vamos a reponer ¿cuándo? Podemos hacerla el miércoles si quieren. Nos ponemos de acuerdo en el grupo, entonces Ya, se creo ponen de acuerdo en el grupo, pero que no sea el martes, porque como les digo, el martes hago turno el lunes en el hospital y llego el martes. ¿Ya? Ya, Listo. Hasta luego. Ya, doctor. Doctor, gracias. Gracias a ustedes. Igual.